Oye, Mike, mi aire acondicionado falla todo el tiempo. El otro día no quería prender y hacía ruidos raros. ¿Tú sabes qué puede estar pasando? Sí, problemas como ese usualmente se deben a fallas en los capacitores. ¿Los ¿qué cosa? Perdón, el nombre me suena a componente sacado de una nave espacial. No tengo ni la menor idea de lo que es un capacitor en un aire acondicionado. Los capacitores son componentes eléctricos pequeños, pero muy importantes en el sistema de aire acondicionado. Ayudan a regular el voltaje que alimenta al motor del compresor y de ventiladores. Ya veo. Y si fallan pueden causar problemas para que enfríe bien mi aire, ¿no? Así es. En este video les voy a enseñar a fondo cómo identificar capacitores dañados, por qué se descomponen, cómo probarlos y reemplazarlos correctamente. Es más fácil de lo que parece. Capacitación HVAC. Aquí vamos. Tipos de capacitores en aire acondicionado. Existen capacitores de marcha, que mantienen el motor funcionando, y capacitores de arranque, que proporcionan el impulso extra de corriente para el arranque del motor. Capacitor de arranque. El capacitor de arranque introduce un desfase entre el devanado de arranque y el principal, generando un campo magnético rotatorio que permite al rotor acelerar progresivamente desde el reposo hasta su velocidad de sincronismo. Este capacitor se desconecta por medio de un relay centrífugo cuando el motor alcanza aproximadamente el 75% de su velocidad nominal. Capacitor de marcha. El capacitor de marcha mantiene un desfase óptimo entre las fases igualando las tensiones. Esto minimiza corrientes y calentamiento en el motor. Se mantiene permanentemente conectado en paralelo con el devanado de arranque mientras el motor está en marcha. Síntomas. Capacitor dañado. Disminución de la capacidad de enfriamiento del evaporador. Un capacitor de marcha desgastado no mantendrá los niveles correctos de voltaje en el motor compresor, ocasionando una reducción del flujo másico de refrigerante y, por ende, menor transferencia de calor en el evaporador. Dificultad en el arranque del motor compresor. Un capacitor de arranque defectuoso no proveerá el impulso de corriente necesario para vencer la inercia inicial del motor. Esto se manifiesta en intentos fallidos de arranque o arranques muy lentos y ruidosos. Ruidos anormales en el motor. La operación del motor con voltajes desequilibrados por un capacitor de marcha deteriorado puede generar vibraciones excesivas, zumbidos o chirridos audibles durante el funcionamiento. Sobrecarga del motor. Si el capacitor no mantiene el balance de voltaje en las fases del motor, se presentarán corrientes excesivas que pueden dañar el bobinado por sobrecalentamiento. Deformación física del capacitor. Un capacitor sometido a altas temperaturas por sobrecargas o fallas internas puede presentar abombamientos, fugas o rotura del encapsulado plástico. Sobrecalentamiento del capacitor. Temperaturas de operación elevadas aceleran el envejecimiento del dieléctrico interno, acortando la vida útil del capacitor y eventualmente llevando a fallos prematuros. Capacitor inflado. Los capacitores electrolíticos contienen un electrolito líquido que funciona como dieléctrico entre las placas metálicas. Cuando el capacitor se somete a temperaturas excesivas debido a sobrecargas, fallas internas o mala ventilación, el electrolito se evapora gradualmente provocando un aumento de presión interna. Esto genera una expansión y abombamiento de las paredes del encapsulado plástico o metálico del capacitor electrolítico. En casos extremos puede llegar a reventar o explotar la cubierta por la presión del vapor interno. Un capacitor inflado es indicativo de un proceso avanzado de desgaste interno. La pérdida de electrolito compromete la capacitancia y el aislamiento dieléctrico entre placas. Esto lleva a fugas eléctricas internas que continúan secando el capacitor hasta fallar completamente. Cuando se detecta un capacitor electrolítico inflado en un sistema de aire acondicionado,
es necesario reemplazarlo inmediatamente por uno nuevo, ya que se considera un fallo catastrófico del componente. Si se lo deja operando, existe riesgo de una falla disruptiva que puede dañar otros componentes del circuito. Ruido en capacitor. Los capacitores pueden generar ruidos audibles, como zumbidos o silbidos, cuando se presentan fallas internas en sus placas metálicas o en la integridad del dieléctrico. Las vibraciones en las placas, debido a movimientos relativos entre ellas, son una posible causa. Esto puede ocurrir cuando el electrolito se seca y contrae, permitiendo mayor holgura entre las placas. Otra causa son cortocircuitos intermitentes entre las placas que hacen que vibran y emiten sonidos. Esto se debe a impurezas conductoras o perforaciones en el papel dieléctrico que separa las placas metálicas. Los silbidos o zumbidos son señal de una degradación avanzada y un inminente fallo total del capacitor. Indican que el aislamiento interno y la integridad mecánica del componente están comprometidos. Ante cualquier sonido emitido por un capacitor electrolítico en un circuito de aire acondicionado, se recomienda el cambio inmediato para prevenir consecuencias más graves como cortocircuitos, sobrecargas en el compresor y tiempo de inactividad del equipo. Una pregunta para los técnicos. El electrolito en capacitores sirve como A. Aislante. B. Refrigerante. C. Conductor. Respuesta correcta. A. Aislante. ¿Cómo probar un capacitor? Los capacitores pueden ser peligrosos. El capacitor conserva mucha carga, incluso después de desconectar la alimentación de la corriente. Prueba de capacitancia. Se mide la capacitancia en microfaradios con un capacímetro y se compara con el valor nominal impreso en el capacitor. Una desviación de más o menos 10% indica falla. Prueba de voltaje. Se aplica un voltaje igual al voltaje nominal del capacitor y se verifica la ausencia de corriente de fuga excesiva. Una corriente de fuga elevada indica deterioro del aislamiento interno. Prueba de resistencia de aislamiento. Con un Megger o megómetro se mide la resistencia entre terminales del capacitor, la cual debe ser mayor a 100 megaohmios en capacitores sanos. Valores bajos indican fugas. Prueba de rigidez dieléctrica. Se aplica un voltaje mucho mayor al nominal entre terminales por un minuto. El capacitor no debe presentar descargas disruptivas o perforación dieléctrica. Las descargas disruptivas dentro de un capacitor generalmente no son visibles a simple vista, ya que ocurren en el interior entre las placas metálicas y el dieléctrico. Sin embargo, hay algunas formas de detectar y evaluar los resultados de una prueba de descargas disruptivas en capacitores. Detección acústica. Algunas descargas disruptivas pueden generar pequeños sonidos o chasquidos audibles. Colocando el capacitor en un ambiente silencioso, se pueden detectar estos ruidos intermitentes. Monitoreo dieléctrico. Instrumentos especializados inyectan señales de alta frecuencia al capacitor. La presencia de descargas distorsiona estas señales, lo cual es detectado por el equipo. En este video aprendimos que los capacitores son esenciales en el funcionamiento de los aires acondicionados, especialmente para el arranque y operación del motor compresor. Vimos cómo identificar capacitores dañados basándonos en síntomas como bajo rendimiento de enfriamiento, dificultad al arrancar el compresor, ruidos extraños, sobrecalentamiento o deformación física. También expliqué las pruebas técnicas para evaluar capacitores y el procedimiento paso a paso para reemplazarlos de forma segura. Espero que esta información te permita diagnosticar y reparar fallas de capacitores en tu sistema de aire acondicionado. Si te gustó este contenido, asegúrate de suscribirte para más videos similares. Los pequeños cambios marcan una gran diferencia. Haz tu parte por el planeta.